agradeciendo a la organización pues bueno, que pensasen en mí para participar en este ciclo de conferencias tan interesante. Yo no pude, por desgracia, acudir a la sesión anterior, pero me encantará ver las grabaciones disponibles y les deseo tanto a Fernando como a Loli, vamos, todo el éxito académico del mundo para, pues bueno, para las siguientes charlas a las que ya sí espero poder acudir. Y también quisiera empezar mi comunicación con un par de aclaraciones terminológicas. En primer lugar, yo hoy voy a hablar de la novela La compañía amable, cuya imagen están ustedes viendo en pantalla, y voy a hablar de ella como un texto de fantasía. Y con el fin de evitar cualquier tipo de confusión, yo quisiera, en primer lugar, explicitar que la novela no se encuadra dentro de lo que desde la academia llamamos el fantástico, sino más bien dentro de lo que dentro de la academia se llama lo maravilloso, ¿no? Yo estoy optando aquí por utilizar el término fantasía por fidelidad con su homólogo anglosajón, que es fantasy, que es con el género con el que sí se identifica la novela y que es, sobre lo que voy a hablar hoy, ¿no? Y luego, en segundo lugar, quisiera también mencionar que yo, a lo largo de la comunicación de hoy, hablaré de géneros populares, ¿no? Y con este término yo me quiero referir a géneros que por su carácter popular pues han sido ignorados históricamente por la crítica, no han formado parte de los cánones literarios y en los que las minorías sociales, los grupos sociales minoritarios, entre las mujeres, han participado en mayor medida de lo que se podría pensar en primer momento, ¿no? Entonces, cuando hablo de géneros populares, hago referencia a géneros como la ciencia ficción, como el terror, como la fantasía, la novela negra, el policial, la logonovela, la novela romántica o incluso el musical, ¿no? Géneros que nunca han formado parte, digamos, de nuestra historia cultural, ¿no? Bien, grosso modo, se podría afirmar que desde el inicio del siglo XXI y en especial a lo largo de la última década, varios narradores y narradoras feministas y queer han hallado en los géneros populares un lugar fructífero desde el cual cuestionar la impronta del cis-heteropatriarcado dentro del imaginario cultural y, por lo tanto, también dentro de la literatura. Más concretamente, a pesar de que la presencia de narradoras en estos géneros es hoy en día una realidad insoslayable, no se puede afirmar que hayan conquistado estos espacios recientemente, pues han estado presentes en ellos desde sus inicios. En este sentido, resulta más pertinente hablar de un incremento de su visibilidad pública, así como de un rescate y un reconocimiento socioliterario de sus obras, ¿no? Y de un proceso de reubicación dentro de los distintos cánones populares, ¿no? Desde una perspectiva teórico-literaria, es importante subrayar aquí una serie de matices. En primer lugar, esta puesta en valor no habría sido posible sin la labor arqueológica de la teoría literaria feminista, que ha abogado por recuperar a las autoras de géneros populares ignoradas por la tradición, denunciar su falta de oportunidades como consecuencia de la misoginia, ubicarlas en el lugar del canon que le corresponde y legitimar a través de las instituciones universitarias y académicas textos literarios donde se desarrollan postulados y reivindicaciones afines al movimiento feminista o al movimiento LGTBIQ+. Aunque las mujeres no están más inclinadas hacia las reivindicaciones feministas por el hecho de ser mujeres, una revisión feminista del canon revela como un gran número de narradoras sí han desarrollado críticas hacia las dinámicas cis-heteropatriarcales en sus creaciones, alejándose de estereotipos de género y cuestionando la heteronormatividad sexoafectiva. Especialmente en el ámbito hispánico, la visibilidad de estas autoras ha aumentado exponencialmente en la última década, incremento que se ha caracterizado, se ha definido bajo la etiqueta de fenómeno alucinadas, por ser ese el título de una antología ya clásica publicada en 2014 que señalaba la situación del momento para las autoras y cuyo objetivo principal era dotarlas de mayor visibilidad, ¿no? Siguiendo la estela de esa antología, en la última década se han publicado una plétora de títulos, entre los cuales se podrían destacar, por ejemplo, las antologías insólitas, narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España, las otras, Antología de Mujeres Artificiales, o los dos volúmenes dentro del ámbito de la literatura de los géneros populares, poshumanas y distópicas, Antología de Escritoras Españolas de Ciencia Ficción, publicados respectivamente en 2020 y 2021, por mencionar tan solo unos pocos, ¿no? A estos textos hay que añadir
la popularización de otras plataformas o agentes dinamizadores dentro del campo literario que han contribuido decisivamente a la visibilidad de las narradoras populares contemporáneas, no tanto desde la academia como desde el fandom, que es una de las líneas sobre las que me quiero centrar hoy. Es, por ejemplo, el caso de diversos festivales literarios, algunos de ellos con una perspectiva de género insoslayable, como es el Ansible Fest, ¿no? Otros que, si bien no tienen una dimensión de género, son anualmente un punto de encuentro para varias narradoras actuales, como son el Celsius 232, que mencionaba Fernando en la introducción, o el Terramur en Murcia, el Festival 42 en Barcelona. Y a ello hay que añadir los sitios web de visibilización de narradoras como La Nave Invisible o las editoriales que publican paritariamente como Spórtula, Nocturna, Cazador de Ratas o Cerbero, que es, por cierto, la editorial que publica la novela que tienen ustedes en pantalla, ¿no? Bien, aunque todavía quedan muchos focos de interés y muchísimos ángulos de análisis, se puede afirmar que la suma de estas actuaciones en la última década ha resultado exitosa. Las autoras gozan hoy de mayor visibilidad que hace una década y, en términos generales, tanto público como crítica especializada han reconocido su legítimo valor y están trabajando para subsanar su discriminación histórica. Prueba de ello es que el proyecto Alucinadas dejó de publicar convocatorias en 2019 al considerar que la necesidad de que lo había motivado inicialmente quedaba ya que estaba ya cubierta, ¿no? Entonces, el otro gran foco de análisis por parte de la crítica con perspectiva de género ha sido la representación de las mujeres dentro de los textos populares. En estos casos, la presencia de mujeres en las obras especulativas implica examinar si cumplen o si desafían los roles y los estereotipos de género, así como cuál es su papel en relación con fenómenos como el trabajo doméstico, los cuidados o la sexualidad, ¿no? Desde este planteamiento, una representación tradicional de las mujeres en los géneros populares ha estado cargada de misoginia, presentándolas principalmente de dos formas. Por un lado, como parejas, compañeras o cuidadoras del héroe, lo cual las relega al trabajo doméstico, al de cuidados o al interés heteroromántico por parte del protagonista, y por otro, como mujeres pérfidas y manipuladoras que arruinan a los hombres con su malicia y cuya única preocupación son ellas mismas, ¿no? En todos estos casos, las mujeres distintivamente ocupan un rol secundario dentro de la historia, es decir, tienen menor fuerza narrativa y física y menor inteligencia que los varones. No saben manejar bien las armas y a menudo requieren ser salvadas de los peligros, ¿no? Se trata de mujeres además jóvenes, heterosexuales y cuyo aspecto físico complace y reproduce las fantasías sexuales del cis-heteropatriarcado, ¿no? Estos estereotipos de representación misógina y cosificante, por otro lado, revelan la dificultad del cis-heteropatriarcado para concebir a las mujeres como sujetos políticamente autónomos. Y por ello son presentadas a través de su relación con un héroe masculino pretendidamente universal, de tal manera que las mujeres ficcionales son, si se me permite decirlo, un producto de androdesignación. Bien, a lo largo de los últimos 20 años y especialmente en los últimos 10, estos modelos clásicos de representación misógina han sido desafiados desde varios frentes. En el caso de la narrativa fantástica española, varias narradoras contemporáneas como Laura S. Maquilón, Lola Robles, Felicidad Martínez, Isa Janis o Julia de la Fuente, entre otras muchas, han presentado textos más inclusivos dentro de una esfera cultural históricamente atravesada por el androcentrismo y la misoginia, como es la subcultura nerd. A través de estos textos se recogen reivindicaciones del movimiento feminista y se invita a cuestionar tanto los roles de géneros tradicionalmente asociados a las mujeres como la tradición textual que ha minusvalorado injustamente los productos para mujeres. En estas narraciones, las mujeres ocupan posiciones de poder tradicionalmente reservadas para sus contrapartes masculinas. Son navegantes, tienen cargos de responsabilidad, son científicas y son representadas de forma positiva. No alaban el ego de sus compañeros, responden cuando son tratadas con condescendencia y a menudo conjugan un intelecto brillante con una intuición afinada y un perfeccionadísimo entrenamiento marcial, ¿no? Uno de los textos que mejor cristaliza todas estas pulsiones es el que tienen ustedes en pantalla, La compañía amable de Rocío Vega. Es una historia de fantasía que narra las aventuras de un legendario grupo de aventureras retiradas en distintos puntos de su historia conjunta. El texto fue publicado en 2018 por la editorial Cerbero y ha sido elogiado por el fandom
desde entonces. Reconocimiento que desgraciadamente no se ha traducido en una atención crítica por parte de la academia. Pues yo en el presente trabajo yo propongo una lectura feminista del texto, ¿no? Para plasmar, bueno, para evidenciar, mejor dicho, el profundo posicionamiento político de Vega en favor del movimiento feminista. Formalmente, el libro cumple con todos los, digamos, estereotipos atribuibles al género de la fantasía. Quienes naveguen entre sus páginas encontrarán a seres con la capacidad de poseer cuerpos ajenos, expediciones a cárceles demoníacas, magia poderosa, visitas a tabernas incontables, misiones peligrosas, duelos a muertes, etcétera, etcétera. Sin embargo, Rocío Vega subvierte estos moldes literarios e incluye en sus páginas una reflexión de enjundia acerca de la importancia de la amistad y el valor de las mujeres como sujeto político. El texto se compone de 8 capítulos, en cada uno de los cuales se narra un episodio de las andanzas de esta compañía, ¿no? Los capítulos pues, se titulan Por una amiga, Solo una gota, Marca del hechicero, La daga y la rosa, Un mundo mejor, Bajo la luz de Abastrad, La herida del cielo y La primera cana, ¿no? Entonces, me interesa este modelo narrativo porque frente al esquema clásico que presenta la acción de manera secuenciada, ¿no? Presentación, nudo, desenlace, la autora apuesta aquí por una narración fragmentada en episodios, ¿no? De esa manera se narran los avances, retrocesos y las experiencias compartidas en las vidas de las protagonistas. Las protagonistas, por cierto, se llaman Dalika, es una sirviente de la diosa madre Abastrad, Trígida, una guerrera espadachina ampliamente diestra, Violante, una hechicera con el poder de subyugar demonios, Nadija, una líder estratégica y una contrabandista astuta, y Ava, una barda que es también la inspiración y la cantante del grupo, ¿no? La imagen que sirve de portada y que ustedes tienen ahí ya anticipa algunas cuestiones. En ella podemos ver de izquierda a derecha a Dalika, que es la que porta el escudo, a Violante, a Nadija y a Trígida en posición de combate, con las armas ya desenvainadas. Se puede observar que la representación de estas protagonistas no es sexualizante, como había venido siendo en la tradición. Sus cuerpos no son objeto para la mirada del lector masculino. Se ha escogido además un momento de su historia conjunta en que son mujeres de una edad intermedia. Se puede ver en las canas de su cabello, en las cicatrices y partes de su cuerpo que ya están en mal estado y en el hecho de que tienen una edad intermedia y la vida de aventuras les ha pasado factura, ¿no? Si ustedes tuvieran delante un ejemplar, podrían también ver la cita marco con la que se inaugura el texto y que ya anticipa el posicionamiento de la autora. Voy a leer tal cual la cita. Leo. Y traté de recordar entre todas mis lecturas algún caso en que 2 mujeres hubieran sido presentadas como amigas. Todos los personajes femeninos importantes de la literatura no solo hubieran sido vistos exclusivamente por el otro sexo, sino desde el punto de vista de su relación con el otro sexo. Y esta es una parte tan pequeña de la vida de una mujer. Esta cita, correspondiente a Virginia Woolf, ya da cuenta de uno de los temas capitales del libro, la amistad genuina entre mujeres. En la literatura de fantasía tradicional, la amistad entre mujeres ha sido históricamente subrepresentada, salvo honrosas excepciones, ¿no? En primer lugar, porque los vínculos establecidos se han dado dentro del binomio cis-heteronormativo hombre-mujer, donde se ha priorizado además el vínculo romántico frente a otros modelos de relación. Además, cuando se han creado vínculos entre mujeres, a menudo se ha caído en la enemistad, en la competición o incluso en emociones culturalmente negativas como pueden ser los celos o la envidia, ¿no? Desde ese planteamiento, el amor entre mujeres, tanto el amor entre amigas como romántico, es el eje central en torno al que gira todo lo demás del libro. No estamos ante un grupo de mujeres reunidas por azar o por conveniencia narrativa. Estas mujeres se eligen, se cuidan, se hieren, se perdonan y se quieren a lo largo de los años, ¿no? Este planteamiento es subversivo, pues se configura como un acto de resistencia política frente a una tradición literaria androcéntrica que invita a considerar cómo las relaciones entre mujeres pueden y deben de ser el centro de una historia de fantasía épica, ¿no? Es un evidente trasunto, además, de las proclamas de sororidad que se han venido realizando en los últimos años desde el movimiento feminista. La obra imagina una comunidad de mujeres capaces de vivir alejadas de los dictados cis-heteropatriarcales, que se apoyan, que se complementan y se defienden entre sí, a pesar incluso de sus desacuerdos y de sus diferencias, ¿no? Vega coloca así el foco narrativo en lo que significa cuidar una amistad durante décadas,
y reivindica, por tanto, la ternura, el compañerismo y los lazos que salvan vidas. Leo textualmente una cita del libro para que se entienda a lo que me estoy refiriendo. Hay un momento en el cual una de las protagonistas se encuentra en un dilema grave, no voy a destripar el contenido de la novela, pero otra de sus amigas le dice: no estás sola, Trígida, y Trígida contesta: lo sé. Así se explica también el título del primer capítulo del libro, que es también el lema central de esta compañía de aventureras. Por una amiga es distinto. Un mantra que se continúa repitiendo a lo largo de la novela y que explica conductas a lo largo de todo el libro. En ese mismo primer capítulo, Dalika pide ayuda a Trígida para rastrear a su hijo desaparecido y esta no duda en ayudarla a pesar de estar ya impedida por la edad. En el capítulo Solo una gota se cuenta cómo la compañía se adentra en una antigua prisión demoníaca y allí apoyan a su amiga Violante cuando ésta se siente excluida del grupo. Y en un mundo mejor, Trígida arriesga su vida para proteger a Nadia en una pelea. Vega no cae tampoco en una representación idealizada ni busca la perfección de sus heroínas, más bien al contrario. Las integrantes de la compañía son mujeres imperfectas y no reciben, y esto es lo subversivo, oprobio social por ello. Frente a una tendencia misógina y cis heteropatriarcal que tiende a representar a las mujeres de forma inadecuada, o bien como seres carentes de defecto cuya perfección no se duda, o bien como objetos inertes, o bien con personas con problemas de estabilidad mental o con un perfil manipulador, la novela nos muestra una representación tridimensional. La valentía de estas protagonistas coexiste con su cabezonería, con sus inseguridades, con sus miedos, con sus preocupaciones y con su edad, ¿no? Hay más ejemplos de representación positiva dentro del libro. En primer lugar, la elección de la autora de mostrar tanto la juventud como la vejez desafía el mandato cis heteropatriarcal de representar únicamente a mujeres jóvenes y atractivas. No se trata de que las protagonistas envejezcan solamente, se trata de mostrar que a pesar de envejecer siguen siendo valientes, complejas, activas y siguen teniendo un peso narrativo, incluso cuando sus cuerpos ya no tienen la misma respuesta que en sus años de juventud, ¿no? Además, Vega crea un contraste entre juventud, una época de esplendor corporal y de ímpetu, y senectud, donde las experiencias vividas condicionan las decisiones. Frente a otros estereotipos de la fantasía tradicionalmente misóginos, como puede ser la bruja, también objeto de reclamo, la novela ofrece ejemplos de brujas valientes que no necesitan la aprobación masculina porque tienen agencia propia, ¿no? Es una representación, además, de mujeres de diferente edad que resulta importante porque conecta con las demandas de intergeneracionalidad que se han venido reclamando desde ciertos sectores de la teoría feminista y porque invita a pensar que la vida femenina, lejos de perder valor con la edad, lo adquiere, ¿no? Además de representar mujeres de diferentes edades y conectadas entre ellas, la novela también se aleja de la heteronormatividad clásica tradicional en el mundo de la fantasía. En el mundo donde se ambienta la novela, las relaciones homosexuales, tanto entre hombres como mujeres, no están socialmente mal vistas. De hecho, dentro de la propia compañía, Violante es pareja de Dalika en varios capítulos dedicados a su época de juventud, y en el capítulo La daga y la rosa se propone una boda entre dos mujeres de la nobleza como solución a una disputa entre dos familias nobiliarias, sin que nadie muestre repulsión o rechazo ante tal idea, ¿no? De la misma manera se pueden encontrar personajes bisexuales, asexuales, transexuales o de género neutro, sin que la trama gire en torno a su identidad sexual o a su orientación, ¿no? De manera que se está reflejando una sociedad diversa y plural, algo que la fantasía históricamente no ha logrado hacer, ¿no? Ya a modo de conclusión, por ir terminando ya, he de decir que quedan aquí muchos otros aspectos en los que yo, pues por cuestiones de tiempo, no puedo abordar con profundidad, pero que no puedo dejar de mencionar. Se podría mencionar también la diversidad étnica presente en la novela o el hecho de que Vega ubique la acción narrativa en un mundo de regambre andalusí, alejado de la clásica ambientación de corte o estética anglosajona, ¿no? Y también debería mencionarse que a menudo esta compañía no recurre a la violencia como primera medida, sino más bien cuando les resulta necesario para su propia supervivencia o la de sus seres queridos. Es decir, estamos hablando de mujeres que cuando combaten lo hacen principalmente para proteger la vida de los que les importan, ¿no? Y no ansían necesariamente el poder o la dominación, sino que utilizan sus habilidades marciales de forma a modo de autodefensa, ¿no? En cualquier caso,
resulta evidente que este libro es un ejemplo de representación positiva en muchos niveles. También creo que es mucho más que eso, ¿no? La novela no evidencia racismo, machismo u homofobia a un nivel estructural o institucional, de manera que se puede decir que Vega ha dibujado un mundo libre de esos ejes de opresión. Esta premisa es interesante porque, lejos de presentar la fantasía como un género puramente escapista, la dibuja como un alegato subversivo que resulta de gran valor porque muestra cómo es posible construir mundos más amables, porque evidencia que dentro de la literatura se pueden cumplir las expectativas asociadas a un género literario sin caer por ello en el machismo, en el racismo, en la homofobia. Y por último, también es importante porque permite que el texto trascienda el mero entretenimiento y se configure como una defensa de la esperanza y una contestación activa, en clave de fantasía, frente a las injusticias de nuestro presente. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Muchas gracias por tu comunicación. Me ha resultado muy interesante. Yo fui una de esas personas que leyó La compañía amable cuando salió y sí que daba la sensación de que, pues, de que era un texto un poco diferente y al mismo tiempo en línea con las conversaciones que se tenían en ese momento dentro del fandom. Pero bueno, luego te pregunto cosas. Cuando quieras, sí, sí. Creo que mi amiga, compañera Loli va a tomar la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Estoy aquí lista para presentar a Diana. Diana Palardi fue profesora titular en la Universidad de Youngstown y tiene un doctorado en español de la Universidad de Virginia y un máster en literaturas peninsular y latinoamericana de la Universidad de Colorado de Boulder. Es autora del libro The Dystopian Imagination in Contemporary Spanish Literature and Film. También ha publicado artículos en Bulletin of Hispanic Studies, Revista Hélice, Arizona Journal of Hispanic Culture Studies, Journal of Spanish Culture Studies, Romance Notes y Revista Chilena de Literatura. Paralelamente, tiene una página web bilingüe titulada Distopias en España, Spanish Dystopias, y es secretaria y encargada del archivo de Society for Utopian Studies. Asimismo, recibió una beca del Ministerio de Cultura y Deporte para hacer el proyecto digital España Especulativa, mapas digitales de las visiones alternativas de España en la ciencia ficción. El título de la comunicación que presenta hoy Diana es Utopianism in the Pursuit of Menstrual Justice, Unveiling Feminist Discourses in Amaiur by Aixa de la Cruz. Así que Diana, bienvenida. Toda nuestra atención para ti. Gracias. ¿Pueden ver bien? ¿Está bien? Sí, ok. Quiero mencionar antes de comenzar que aquí tengo subtítulos que son subtítulos automáticos. Creo que los pueden ver a fondo. No sé si están funcionando. Bueno, de todos modos, hay algunos subtítulos un poco raros a veces. Entonces, si dice, por ejemplo, juglar en vez de menstrual, entonces pueden ver qué pasa aquí. Ok, bueno, entonces voy a comenzar en inglés. Ok, Utopianism and the Pursuit of Menstrual Justice. Okay. In the last 10 to 15 years, there has been a movement toward creating policies that support menstrual justice, such as increasing access to feminine hygiene products, offering menstrual leave, and destigmatizing menstruation. In Aisha de la Cruz's short story Amaiur, from the collection Estío, 11 Relatos de Ficción Climática from 2018, the main character, imprisoned for having offered an elderly patient water in excess of the ration quota, uses her menstrual blood to mark time on the walls. Previously, the protagonist associated her period with pain, discomfort, and disgust. But now she perceives its positive qualities as it helps her feel more connected to civilization and her own sanity by imposing order and structure on her endless days and nights. In this presentation, I'll explore the utopian impulses of policies centered on menstrual justice that are evoked in Amaiur, as well as the following questions.
How does this author relate menstrual justice to environmental justice? And what are the implications of this connection? How do real-life policies supporting menstrual justice inform this text? And how has menstrual activism changed discourses about menstruation? 2015 was declared the year of the period by National Public Radio. In that year, Donald Trump insulted a debate moderator by insinuating that she was tough on him because she was menstruating. Kiran Gandhi ran the complete London Marathon while free bleeding. And photographer Rupi Kaur blew up Instagram with an image of herself fully dressed in bed with a small blood stain on her sheets and night pants. On the policy front, efforts to detax menstrual products succeeded in Canada and gained momentum in Australia in 2015. And overall, the appearance of the word menstruation in several major news outlets tripled from 2010 to 2015. Over the years, there has been some fascinating utopian and dystopian representations of menstruation in popular culture. In 1978, Gloria Steinem published her famous essay, If Men Could Menstruate, which espouses a utopian vision of how society would be restructured if men had periods, such as government-subsidized menstrual products, religious celebrations of the onset of menses, and a National Institute of Dysmenorrhea to help people deal with menstrual discomfort. Men are entrusted to the sciences because their menstruation connects them better to the lunar cycles and the measurement of time. Steinem rhetorically muses, how could a woman master any discipline that demanded a sense of time, space, mathematics, or measurement, for instance, without that inbuilt gift for measuring the cycles of the moon and planets, and thus for measuring anything at all? In this way, she establishes an innate connection between menstruation and measurement of time and other scientific modes of operating. Connie Willis's 1992 short story, Even the Queen, in Asimov's science fiction, explores the utopian/dystopian impulses in a society in which most women use a device called a shunt to permanently stop having periods, while a small rebellious subsector of women are called the cyclists, and they are willing to opt out of having their periods. While initially it seems as if Willis were underscoring the utopianism of the cyclists' ecofeminist visions, as the narrative progresses, she problematizes their position, pointing out the disadvantages of cramping, headaches, and mood swings that many women experience related to their cycles, and later hot flashes during menopause. A more contemporary utopian/dystopian vision of menstrual justice appears in the New Zealand TV series Creamery, in which 99% of the men have died from a virus, and the protagonists live on a dairy farm run by an organization called Wellness. In episode 4 of season 1, women attend Syncfest, an annual celebration of menstruation. With a menstrual cycle Ferris wheel, Mooney the menstrual cup mascot, and a monarchy tent, where a young person's first bleed is celebrated. While certainly there are other utopian and dystopian visions of menstrual justice, it is still not very common as a topic in science fiction, and when it appears, it is usually discussed as a side note or considered purely in the context of reproduction or reproductive justice. Spain has become a pioneer in menstrual justice and has sought to counter the neoliberal tendency to seek individual solutions to systemic problems. In 2015, Spaniard Erika Irusta created the first online educational community focused on menstruation titled Soy Una, Soy Cuatro, or in other words, one woman can seem like 4 different women because of how she changes during the 4 phases of her menstrual cycle. In 2017, El País published an innovative multimedia project titled 28 Días, 28 historias para acabar con los tabúes sobre la regla. And in 2023, Spain became the first country in Europe to incorporate menstrual leave into labor legislation. On the cultural front,
Positive portrayals of menstruation appeared in various episodes of the podcast Sangre Fucsia, and advertisements for pads and tampons like Ausonia's Me Gusta Ser Mujer campaign of 1998 and Avax's humorous Soy tu menstruación ad of 2001. The portmanteau Monstruación was a viral hashtag in 2018, playfully combining monstrosity and menstruation, while the short film Magia Negra by Almudena Vasquez provides a humorous portrayal of a guy mansplaining his girlfriend's periods to another guy. And while feminists generally value these public discussions of menstruation and acceptance of it as natural and normal, some feminists believe that manifestations of positivity or humor may actually kind of undermine these efforts, and they tend to trivialize, in some contexts, the very real pain that many women experience. In Irene Gomez Castellanos' poem, Walking Around, Anuncio de Compresas, she complains, ¿Cómo odio los anuncios de compresas? A algunos les vendría bien ponerse un tapón en la boca. No me digas que sonría si me duelen las entrañas. This comment conjures up images of commercials in which women are clad in pure white and smiling and playing tennis, and blue liquid is poured on a pad to test its absorbency. Such images are not the utopian vision of menstruation valued by feminists, but rather false narratives that erase menstrual discomfort and even the very texture and color of menstrual blood. And as a side note, it was only in 2023 that absorption of tampons and pads were tested for the first time with real blood, because before that they just used water or saline solution to test them in their studies. In 2024, Bodyform launched a global campaign titled Never Just a Period, which employs humor and appeals to solidarity among women during menstruation, while at the same time exploring the potential for discomfort, pain, and mood swings. Aisha de la Cruz's short story, Amayur, presents an ambivalent attitude toward menstruation. As the protagonist occupies a liminal space, straddling the lines between civilization and barbarism, order and chaos, insanity and insanity. A doctor named Amayur is married but childless, and lives in a part of Spain where helicopters fly by for apocalyptic tourism. Her parents died because of consuming food harvested from land later discovered to be toxic. And she is in prison awaiting trial for water embezzlement because of depleting the hospital's water supply to save a life. The name Amayur is highly charged, as it is a fortress known for being the last bastion of medieval Navarre and a potent symbol of Basque nationalism. But it also means Mother Earth in Euskera. These connotations underscore the resilience of the protagonist, who is surviving in prison despite the scarcity of water, food, and light, just as Mother Nature is barely holding on in this land that is mostly barren, contaminated, or covered in cement. The story begins with a poetic, almost stream of consciousness memory narrated in third person, centering on the life of Amayur. The narration begins with her transition from childhood to puberty, with the changes of the seasons, from fall colors to frozen winters, to thawing in the spring. The description of spring rains immediately precedes metonymical references to menstruation. Cuidado femenino, coágulos, compresas, thus emphasizing transitions in her life cycles. However, this period of growth and flourishing, captured with bucolic language reflective of the external world, is juxtaposed with imagery of her private internal world, which is dominated by abjection, filth, and disgust. Immediately following the image of the thawing land, the narrator muses, El sabor del huevo frito. La yema, no, por favor. Huevo frito, con arcadas y mocos. La yema es lo más sabroso, niña. In this inner dialogue, Amayur's personal disgust with the runny egg yolk of a fried egg is countered by the voice of an elder lecturing her that it is the most delicious part of the egg.
The image of the runny egg yolk, which produces disgust, perhaps because of its potential for salmonella poisoning and its texture, precedes the memory of her vomiting. Then she states, recuerda los coágulos que absorbían las compresas, el enrejado que los apartaba de la piel y del asco, y el olor a enfermedad que despedía el basurero del lavabo de las chicas, al que nunca se acercaban ni su hermano ni su padre. These coágulos that disgust her and must be distanced from her body are reminiscent of the yema, with a similar viscous texture, which she associates with arcadas and mocos, and must expel or vomit from her body. Despite her disgust with her own menstrual blood, she states, en una celda, con suelo de sustrato sin descontaminar, y con un pozo no tan profundo, en el que acumulaban semanas de heces. Lo único que huele a limpio es su sangre. This statement thrusts the reader into the present time and reveals how her attitude toward her period has changed in her current situation. Amayur notes that she used to curse her period, and it's the discomfort it brought, as it underscored the body's dominance over the mind. However, her focus changes as she matures. Her reflection, a partir de los 30, el mensaje de game over, inténtalo de nuevo, serves as a reminder that with each cycle, she remains childless. Juxtaposing the yema and her menstrual blood, she draws a parallel between the infertility associated with the egg, as most eggs for consumption are unfertilized, and her own barrenness, which is emphasized by the fact that she's resigned to endless periods despite trying repeatedly to get pregnant and facing more challenges as she gets older. Instead of lamenting the fact that she's not pregnant, she states, se ha reconciliado con ella. In fact, toward the end of the narration, she indicates pride in being la última, or hearkening back to her name, the last fortress to fall. She affirms, el error se acaba con su apellido, y su apellido con ella. Much in the same way that someone chooses not to have children so that they do not pass the sins of past generations and dying Mother Earth down to posterity. Regarding Amayur's period, the narrator declares, la recibe con bailes y brincos que combinan el folclore de las danzas populares que aprendió de niña con el salvajismo de las tribus que comen carne humana en los libros de aventura. Association of her menstrual blood with the traditional dance highlights the potential to connect her to civilization, as the traditional dance reflects her learning to integrate into society by adopting a traditional gender role. But relating menstrual blood to a savage dance reflects more barbaric impulses, which threaten to undermine the stability of civilization. This rumination reminds her of the first time she hunted, wounding a deer that her father later finished off in a mercy killing. When she observes the stain of her menstrual blood in the shape of a deer on the floor of her cell, it signifies for her an attempt at a last gasp of life, like the resilience of the dying earth and her survival in jail. Significantly, it is her father, a patriarchal figure from the previous generation, who finalizes the killing of the deer, just as his generation's actions of covering most of the land in cement and containing the soil definitively killed Mother Nature. Images of hemorrhaging, helplessness, and incessant bleeding reflect her anxiety about witnessing the destruction of Mother Nature. In prison, she tracks time by marking lines on the wall with her menstrual blood. On the wall are 5 lines, one for each month of her cycle. She anxiously awaits her trial, which will take place in the 6th month. Amayur values her ability to track time because it helps her feel a sense of progress and maintain a connection with the external world. Unlike men, who can only use feces to make marks on the wall, women in prison can use their cycles to help them track time and maintain their sanity. The narrator states, es la primera vez que su biología, los síntomas de su cuerpo sexuado, le reportan alguna ventaja, porque ¿cómo se las arreglarán los reclusos
del módulo masculino. Los imaginaba terriblemente locos, amnésicos de que son de carne en estas cloacas que no tienen ni luz ni espejo. Amayur marks time by mentally keeping track of the 4 phases of her menstrual cycle, too, thus imbuing it with utility. And in real life, some menstrual justice activists advocate for adjusting our work lives, not according to the circadian rhythm, which follows the linear time according to the 24-hour clock, but rather the infradian rhythm, which follows the natural flow of the 4 phases of menstruation. And when abiding by this infradian rhythm, we can adjust our modes of working by taking account the menstrual phases. So, for example, if there's going to be a fit time of the month in which we're more productive or we need more downtime, we're going to adjust our work-life schedule accordingly. That's kind of what a lot of the menstrual activists focus on, and that who focus on this topic. While historically periods have been deemed dangerous or useless, anthropologist Kate Clancy observes that newer studies indicate that they actually help the body heal and regenerate. In Period, The Real Story of Menstruation, published in 2023, Clancy notes that the second day of the period is the day of rehealing the endometrial lining. And so in the story, actually, the protagonist does her folkloric savage dance during the second day of her period, and she leaves that clump of blood on the floor in the shape of the deer that I mentioned earlier. Well, toward the end of the narration, something interesting happens. After waking up from a dream that reminds her her parents have died and that the world around her is dying, she suddenly discovers a tiny plant shoot sprouting out of the ground, right where her menstrual blood left the deer-shaped stain. She reacts by ripping it out of the ground and eating it, commenting, tiene un sabor que recuerda al rábano y a los brotes de soja. El regusto final, tan amargo, no sabe si es umami o si es veneno. This ambiguous ending reframes the way that menstruation is portrayed, because in this dying world where the very ground beneath her is contaminated, menstruation may be deprived of its healing potential. In the final paragraph of the story, the narrator once again juxtaposes imagery related to eggs with references to menstruation. So just before pulling out the plant, she wishes that she could be reincarnated as a hen so that at least her eggs would be edible and nunca residuo inútil de un proceso inútil. Unlike the visceral disgust she experiences contemplating the runny egg yolk at the beginning, now she values them and, in contrast, implicitly devalues her period as residuo inútil. In conclusion, while this short story evokes utopian discourses of menstrual and environmental justice and provides a framework for further discussions about ecofeminism, the protagonist's attitude toward her own menstruation is ambivalent. So on the one hand, she fully recognizes its potential for empowerment, as it is portrayed as a source of growth, creativity, strength, order, sanity, and civility. On the other hand, menstruation is associated with pain, futility, disgust, death, barbarism, and barrenness. Ultimately, the protagonist occupies a liminal space as she vacillates between these positions and explores the complexity of menstruation as she has experienced it in various transitions throughout her life. Okay, thank you. Thank you, Diana. It's been a very interesting presentation. I think there's definitely plenty of space for conversation there when it comes to science fiction, dystopia, the representation of the future, and periods. And I have a few questions to ask you by the end of the talk. I'm going to move on. Voy a pasar otra vez al español para presentar a nuestra tercera participante, a Iris de Benito. Iris es doctora o doctoranda, no creo que es doctora ya, ¿no? Doctora en
en estudios hispánicos avanzados por la Universidad de Valencia y docente colaborador de la Universidad Internacional de Valencia. Su tesis doctoral investiga las conexiones entre los discursos feministas y el imaginario de la caza de brujas, así como la plasmación de este fenómeno en las producciones culturales actuales. Sus intereses académicos se centran en la literatura hispánica con perspectiva transatlántica, los estudios culturales, la crítica feminista y los estudios de género. El título de su comunicación es Brujas del Pirineo y Terror Rural, la obra de Irene Solá a la luz de la relectura feminista de la caza de brujas. Y tengo aquí su presentación que voy a compartir yo mismo. A ver, creo que Muchas podéis gracias. ver la pantalla. Si puedes pasar ya directamente a la segunda, perfecto. Perfecto, pues estupendo. Vale, ya está, cuando quieras. Sí. Perfecto, bueno, muchas gracias Fernando y Loli por la invitación y gracias a todas las asistentes. Mi presentación de hoy, como podéis ver, trata de la obra de Irene Solá, que es una narradora que está ocupando desde algunos años un lugar bastante destacado en el panorama de la literatura catalana, así como en el panorama peninsular también. Su nombre y su obra comenzaron a ganar reconocimiento internacional a partir de la publicación en 2019 de la novela Canto yo y la montaña baila, que fue traducida al español como Canto yo y la montaña baila, y que se tradujo a más de 20 idiomas y recibió varios premios. En 2023 publicó su más reciente novela, que es de la que voy a hablar hoy, Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, traducida al español como Te di ojos y miraste las tinieblas. Como podéis ver, a pesar de que esta mesa trata de literatura española, pues en mi presentación os traigo un caso complejo y desde luego que podemos problematizar en este marco, ya que pues, se trata de una autora catalana que escribe originalmente en catalán y por tanto pues, la circulación de su obra en el ámbito hispanohablante se da a partir de traducciones, es decir, de la traducción al español de los textos, aunque estas traducciones se producen directamente en la misma editorial, como hace habitualmente el sello Anagrama, de cuyas tácticas editoriales, pues si queréis podemos comentar después en el coloquio. Creo que aún así su caso tiene cabida en esta mesa, pero de todos modos es necesario pensarla a partir de esa posición concreta, ¿no? Para plantearnos qué clase de promoción y circulación se está dando a la literatura producida en lenguas minorizadas en el territorio peninsular y desde luego evitar, por supuesto, cualquier tipo de borrado identitario, ¿no? Debemos tener presente en ese sentido que la obra de Solá, si bien puede pensarse en el marco de las literaturas ibéricas, si así lo llamamos, se inscribe fundamentalmente en la tradición literaria catalana. Te di ojos y miraste las tinieblas es una novela con unas características muy singulares que a mi parecer están marcando junto con otras obras como la novela Carcoma, por ejemplo, la aceptación de los códigos literarios de los tradicionalmente mal llamados géneros menores, ¿no? Al ámbito de circulación de la literatura que podíamos llamar intelectual, ¿no? Con ello se está produciendo una especie de acercamiento del terror y del gótico al canon literario español, algo que ya lleva algunos años sucediendo, por ejemplo, en América Latina, ¿no? En ese sentido, pues podemos pensar cómo Solá resulta muy novedosa y muy singular en el catálogo de una editorial como Anagrama, pero que se sirve de determinados códigos y de una atmósfera que sí que es más común en otros ámbitos, géneros y soportes que se alejan mucho más del canon literario. En mi presentación de hoy me propongo explorar cómo se inserta la obra de Irene Solá, concretamente la novela Te di ojos y miraste las tinieblas, en el fenómeno cultural de la relectura feminista de la caza de brujas, que es un término que propuse a raíz de mi investigación doctoral y que viene a sintetizar los usos feministas de la figura de la bruja en la esfera cultural contemporánea. Generalmente lo vemos aparecer en producciones culturales, en este caso yo trabajo sobre todo producciones literarias que movilizan determinados discursos feministas a partir de esta figura de la bruja, sirviéndose de una serie de estrategias y de ejes temáticos comunes. Hoy os presentaré algunos de esos ejes que se manifiestan en esta novela de Irene Solá. Si puedes pasar la diapositiva, por favor. Bien, la relectura feminista de la caza de brujas se construye en torno a una revisión crítica de los procesos por brujería acontecidos originalmente en Europa, llevada a cabo colocando la variable de género en primer plano y señalando, por tanto, la especificidad misógina del fenómeno de la caza de brujas, que queda entonces entendido como una operación feminicida.
Desde el nacimiento de esta corriente crítica, hacia finales de los años 60 más o menos hasta nuestros días, se han sucedido muchas prácticas discursivas planteadas desde distintas ópticas de signo feminista que han hecho de la bruja un referente simbólico de sus luchas, ¿no? De las luchas feministas. Aunque esta relectura feminista de la caza de brujas cuenta con su recorrido en el ámbito académico, en la crítica feminista de carácter teórico, por así decirlo, debemos tener en cuenta que también tiene un importante arraigo en la esfera de los activismos, ¿no? De los activismos feministas, con un recorrido que podemos trazar desde finales de los años 60 también, más o menos hasta nuestra actualidad. Y sobre todo, bueno, a mí me interesa cómo ha habido un repunte de todo esto a partir de los últimos años, ¿no? 2017, 2018 en adelante. También, por supuesto, se manifiesta en productos culturales más pop y tiene como, pues desgraciadamente, todo discurso político su cuota de absorción por parte del mercado, ¿no? Aunque en este caso voy a dejar de lado esta parte. Lo que pretendo remarcar es que si bien la relectura feminista de la caza de brujas cuenta con fuentes y herramientas teóricas de gran utilidad, también cristaliza en el seno de las movilizaciones feministas en muchos lugares del mundo, sintetizada en la ya muy conocida frase de somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. En cualquier caso, este movimiento tiene una concreción determinada en cada territorio y lo interesante de la propuesta de Irene Solà es que se alinea muy claramente con los sucesos históricos de la caza de brujas en el territorio catalán y con determinados procesos de recuperación de memoria que han saltado a la palestra pública en los últimos años, como os voy a comentar ahora. Si nos remontamos a los estudios históricos sobre la caza de brujas en Europa, es importante tener en cuenta que esta tuvo una incidencia y una aplicación muy dispares en cada territorio del continente europeo, ¿no? En función de su idiosincrasia y el devenir histórico, digamos, de cada geografía. Actualmente existe cierto acuerdo en torno al hecho de que en el actual territorio español, en la península, fue que este territorio fue escenario de una cantidad muy baja de procesos por brujería en relación con los que sí que se llevaron a cabo en otros lugares del continente, más bien en el centro o en el norte de Europa, ¿no? Sin embargo, si las persecuciones a brujas en España no fueron teóricamente tan cruentas ni tan extendidas como en otros países, conviene señalar cómo los procesos más sonados tuvieron lugar en los territorios catalán y vasco, no casualmente las zonas fronterizas con Francia y en particular en el territorio pirenaico, es decir, tampoco casualmente el territorio predilecto de la narrativa de Irene Solà, no solo en esta novela, sino también en la anterior. El interés histórico de la caza de brujas en el terreno catalán ha cobrado auge en los últimos años, especialmente a partir de la segunda década de este siglo. En 2022, la revista Sapiens llevó al Parlamento catalán una campaña impulsada desde el año anterior que recibía el nombre, si lo tradujéramos del catalán, no eran brujas, eran mujeres, la cual planteaba entre sus objetivos llevar a cabo, leo una cita traducida por mí al español, actos de desagravio por todo el territorio catalán, involucrando a las administraciones e instituciones públicas para que la dignificación se haga al más alto nivel, tal y como han hecho otros países de Europa como Escocia, Noruega o Suiza. Cierro cita. Durante 2022, a partir de este acontecimiento, aparecieron muchos titulares y artículos de prensa que se hacían eco de este reconocimiento, insólito, por otro lado, en el territorio peninsular, que se sumaría así a los actos de reconocimiento y memoria reparadora que se han llevado a cabo en otros países de Europa. Este acontecimiento, asimismo, es muy revelador de cómo el tema ha cobrado en los últimos años un renovado interés en el territorio catalán, que debemos leer como parte del contexto de aparición de esta última novela de Irene Solà. Al interés por la divulgación de los procesos por brujería en Cataluña se suma el interés específico por cartografiar el fenómeno e indicar la localización geográfica de las áreas más afectadas por la caza, lo que nos lleva de nuevo a la zona de los Pirineos y a ese locus ominoso de te di ojos y miraste las tinieblas. Es también 2022 el año en el que se edita el novedoso estudio La casera de bruixes a Catalunya, Estudis i Documents, la caza de brujas en Cataluña, Estudios y Documentos, de Castellgranados, derivado de la tesis doctoral de su autor, que arroja una nueva luz sobre la caza de brujas catalanas en los Pirineos. Con todo ello, vemos que tanto la investigación académica como la divulgación cultural, así como las propias instituciones parlamentarias, han vuelto en los últimos años la mirada hacia los procesos por brujería en territorio catalán, todo lo cual nos permite ubicar contextualmente la producción narrativa de Irene Solà. En la producción literaria de esta autora, por tanto, hay una continuidad palpable del interés en el tema de la caza de brujas y en la figura misma de la bruja.
Si bien el tema lo explora sobre todo en Te di ojos y miraste las tinieblas, que es la novela de la que hablo hoy aquí, estaba ya presente en cierto grado en Canto yo y la montaña vaya, y además el tema de la brujería y el pacto diabólico, muy desarrollado en su más reciente novela, era ya presentado en formato de microrrelato en un texto mucho menos conocido eh, que sus novelas. Una contribución al volumen El Gran Libro de Satán de la editorial Blackie Books que aparecía en la diapositiva anterior. En este microrrelato, Solá participa con un brevísimo texto titulado Todos los nombres, esta vez sí en español, que narra la escena de una invocación satánica cargada de sordidez y erotismo a partes iguales y que anticipa la atmósfera que después se desplegará en esta novela, en Te di ojos y miraste las tinieblas. Si puedes pasar, por favor, la diapositiva. Bien, yo voy a intentar hacer como un breve recorrido para que se vea con claridad cómo se manifiesta el discurso de la relectura feminista de La caza de brujas a partir de principalmente dos ejes en esta novela. Por un lado, la reapropiación de lo grotesco desde la reivindicación y el goce, y por otro lado, cómo se replantean los signos asociados al espacio doméstico. Bien, nos encontramos ante un texto protagonizado por una serie de mujeres que, siguiendo con el tópico, pertenecen a un mismo linaje familiar y se traspasan unas a otras su condición de brujas. Son todas o casi todas ellas mujeres que no cumplen con las expectativas estéticas ni de comportamiento de la feminidad, sino que por el contrario abrazan los códigos de lo abyecto, lo grotesco y lo monstruoso, desde donde participan de discursos críticos sobre los mandatos de género que pesan sobre las mujeres. A medida que se despliega la narrativa, somos testigos de un amplio abanico de conductas escatológicas que estas mujeres emprenden desde lo hedónico, de forma que lo excrementicio queda mezclado con la risa y con el goce, un goce generalmente también concretado en lo sexual. Se trata en efecto de mujeres que han disfrutado de una sexualidad impúdica y poco ortodoxa, cada una a su modo, posibilitada en parte por la falta de vigilancia patriarcal e institucional que les garantiza el hecho de vivir aisladas en una masía escondida. Ese aislamiento social, por tanto, ha funcionado en ellas, como decía, como una ausencia de vigilancia que les facilita la ruptura de las convenciones sociales de género. Esta atmósfera que constituye a las protagonistas de la novela remite irremediablemente al imaginario del aquelarre que prescribieron y fundaron los tratados de demonología medievales en una operación discursiva que yo suelo denominar narrativas del aquelarre. La acumulación de elementos de este imaginario, tales como el banquete, el macho cabrío, el goce impúdico o las prácticas sexuales no ortodoxas, incluyendo la zoofilia, culmina con una escena muy reconocible que es la del pacto diabólico, ¿no? El pacto con el diablo, entendido muchas veces como contrato expreso, formal y firmado por escrito, como se especifica en el famoso tratado Martillo de Brujas o Maleus Maleficarum, es a menudo también interpretado en la demonología tradicional como análogo al contrato matrimonial, ¿no? De modo que con frecuencia la bruja es leída como una especie de esposa del demonio. En Te di ojos y miraste las tinieblas tenemos dos ejemplos distintos que vienen a converger en el mismo concepto, el establecimiento de un acuerdo diabólico estratégico con esa figura de autoridad demoníaca que en principio pues, tiene una autoridad superior a la de la bruja. Lo vemos casi al inicio de la novela en el personaje de Joanna, quien no por casualidad es de entre las mujeres de la casa la que más prototípicamente reúne los atributos de la bruja, ¿no? Junto con otra que comentaré después. En los elementos que describen cómo ella invoca la invocación al demonio y el pacto, resultan muy reconocibles estos tópicos de las narrativas del aquelarre de los que hablaba. Voy a leer una cita de la traducción al español. Dice: tenía que matar un gato, ni muy grande ni muy pequeño, mediano, meterle un haba en cada ojo, una haba en la boca y un haba por el agujero del culo. Y lo tenía que enterrar y dibujar una cruz en el montoncito, y encima de la cruz orinar. Entonces vendría el demonio y le podría pedir lo que quisiera. Joana lo vio cuando sacudía las ancas para escurrirse la meada. Entre los árboles, primero los ojos, porque centelleaban, después la mancha que era el cuello grueso y la chepa y la espalda, luego el toro, porque era un toro imponente. Todo el negro como la cosa más negra. Los cuernos eran negros, la carne de dentro de los ojos era negra, negras las pestañas, negras las orejas, negros el morro lleno de mocos, la frente cubierta de remolinos, el cuello venoso, las patas, las pezuñas, el vientre, los lomos, la pija, negros. Tan oscuro que la noche parecía clara. Cierro cita.
Así es como Joana, a cambio de su alma, pide a un hombre con un pedazo de tierra con el que casarse y procrear, lo que dará lugar a una larga estirpe de descendientes que no se desharán fácilmente de la huella del maligno, ¿no? Hacia el final de la obra, de la mano de otro personaje, Bernadetta, asistimos a un encuentro renovado con el demonio, en este caso planteado más como un matrimonio, es decir, como una unión sexoafectiva más que como contrato transaccional. Bernadetta, que por sus características fisiológicas y por su comportamiento es despreciada por los vivos, será la más fiel amante del demonio y la más flagrante bruja de la saga familiar. Si puedes pasar, por favor, a la siguiente. Voy a pasar al siguiente, digamos, eje temático. En la novela, el desarrollo de los personajes y su interacción están estrechamente ligados al espacio del hogar y a sus múltiples dimensiones simbólicas, dando lugar a una tensión de sentidos que conviene examinar con detenimiento. Veremos, por un lado, cómo se opera una apropiación crítica y subversiva del espacio doméstico para lo que se emplean los códigos de lo grotesco que acabo de mencionar. Por otro, con todo esto conlleva un reforzamiento de la tradicional vinculación de las mujeres al hogar y de este mismo, perdón, como un espacio que repele a las figuras masculinas. Bien, la casa encantada o embrujada es un tropo con largo recorrido en la tradición literaria, especialmente a partir del gótico y en géneros como el fantástico o el terror, ¿no? Se trata de espacios cuya ominosidad reside en ese oxímoron de resultar al mismo tiempo familiares y hostiles, ¿no? Siguiendo así un poco el paradigma del conocido Unheimlich freudiano. En la novela de Solá, el papel de la casa habitada por los personajes principales cobra un peso protagónico. Se trata de una construcción reconocible, como decía, bajo los códigos prototípicos de la casa encantada, ya que está localizada en un paraje rural, es de dimensiones considerables, se encuentra en un estado de relativo deterioro, es lóbrega y sucia y sobre todo alberga fantasmas que son también a la vez brujas, ¿no? En la representación de ese hogar invertido, como lo llamaría Rosa María Díez Cobo, encontramos una distinción fundamental operada por el límite físico que supone el umbral de estas casas y que marca la distinción entre el adentro y el afuera, ¿no? De modo que el interior repele a los extraños por su suciedad y por su repugnancia, pero protege a las brujas que la habitan. Cabe tener en cuenta, no obstante, que la casa no siempre ha sido de estas brujas que son las protagonistas de la novela, sino que la construcción se presenta como un espacio reapropiado o reconquistado, por así decirlo, tras la muerte, desaparición o marcha del marido o del acompañante. Y es entonces, por cierto, cuando pasa a convertirse en un espacio seguro para estas brujas, ¿no? Por lo que respecta a la relación con el afuera, hay que decir que entre Te di ojos y miraste las tinieblas emerge una relación gozosa con el paisaje rural más próximo a la casa. Es un paisaje ominoso, pero no del todo reconocido para ellas, y si acaso amenaza a los humanos en general, el bosque que rodea la casa no las amenaza exactamente a ellas. En el bosque hay peligros, sí, pero también hay disfrute, hay descubrimiento, como vemos con el personaje de Dolsa y sus múltiples amantes, o con Bernadetta y su unión sexual con el demonio que también se produce en el bosque. Se trata de una propuesta de gran interés por cuanto contrarresta un poco la retórica de la Caperucita Roja en lo que respecta a los peligros de la afuera y complejiza y enriquece la propuesta en torno a lo doméstico que formula la novela. En cuanto a la casa, para estas mujeres la masía es una aliada porque está escondida entre el paisaje y es precisamente ese escondite y alejamiento de la sociedad los que posibilitan un margen de libertad y de exploración insólito e inaccesible dentro de la misma, o sea, si se encontraran inmersas, digamos, en la sociedad, ¿no? En el espacio público. En ese sentido, podemos pensar en dos grados del afuera. Por un lado, el entorno rural más próximo a la casa, accesible, explorable y relativamente amable para ellas, y con el que se mimetizan en tanto que locus salvaje e indisciplinado. Por otro, aquello que queda fuera, digamos, en una capa más exterior de ese universo salvaje, y lo que leeríamos como civilización, ¿no? El pueblo, la ciudad, que les son completamente ajenos, pues si participaran de este otro afuera, de ese afuera civilizado, tendrían muchas menos libertades de las que gozan en su masía en mitad del bosque, ¿no? Este planteamiento conduce a una hipótesis, a mi juicio, interesante para pensar cómo se están distribuyendo las propuestas feministas en torno al acceso de las mujeres al espacio público. Sabemos que históricamente los feminismos han reclamado la salida de las mujeres de sus hogares y su consecuente acceso a los espacios
públicos, aparejado de la adquisición de la condición de ciudadanas, ¿no? Sin embargo, no son pocas las narrativas que complejizan esta demanda, planteando precisamente no la necesidad de la huida del hogar, sino una transformación subversiva del espacio doméstico, que queda consecuentemente reafirmado como espacio seguro frente a los males que esperan afuera, ante los que ese encierro doméstico podría incluso resultar preferible. Pese a lo complejo y problemático de este planteamiento, Te di ojos y miraste las tinieblas es precisamente un ejemplo muy valioso para apreciar cómo contextualmente un aislamiento social puede fungir como entorno libre y seguro, precisamente por la falta de vigilancia patriarcal e institucional para estos personajes. En fin, y con esto ya cierro, la novela de Irene Solá se inserta a mi juicio de forma muy pertinente en la relectura feminista de La caza de brujas, dado que moviliza, además de forma a mi gusto magistral y muy singular, sirviéndose incluso de códigos humorísticos, numerosos discursos feministas a partir del personaje de la bruja. Yo aquí os he traído un par, pero bueno, podrían sacarse muchos más temas. Esto nos permite asistir a cómo cristalizan en el texto literario las demandas políticas y movilizaciones sociales que se están produciendo fuera de él. Y bueno, pues yo hoy os he traído parte de este estudio de caso, de esta novela, pero por supuesto, pues es muy interesante también ver cómo este fenómeno aparece en otras obras pues contemporáneas a esta, ¿no? Y bueno, con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iris. Ha sido muy interesante escucharte. Te- Hemos terminado con la parte de las comunicaciones y me alegra mucho tener 15 minutos para preguntas, porque yo tengo preguntas para todas y creo que puede surgir una conversación muy interesante entre las tres. Me gustaría abrir la ronda de preguntas para el público y dejar que pues los participantes hagan alguna pregunta si tienen eh, alguna pregunta o, o para Diana, Manuel, Iris, si tenéis alguna pregunta también podéis ir vosotras. Tengo una pregunta para Iris, así que si me das la palabra, porque, bueno, enhorabuena por la comunicación y enhorabuena por el doctorado, que Iris y yo nos conocemos también desde la etapa predoc. Sí. La hipótesis que planteabas ahora al final, ¿no? Esa diferenciación entre el acceso de la mujer al espacio público versus la transformación del espacio doméstico, yo no puedo evitar que me genere un poco de eco, porque tú sabes que en la literatura latinoamericana hubo la generación esta del Macondo, ¿no? Que querían ser escritores globales, querían no estar circunscritos a como estas geografías latinoamericanas, querían ser escritores globales. Y luego una crítica posterior que han hecho los propios macondianos, o sea, Edmundo Pasolán, Jorge Volpi y demás, es que ellos no lo sabían, pero cuando estaban pidiendo ser globales porque en el fondo seguían pensando que Latinoamérica era un sitio peor que la globalización, ¿no? Entonces, no sé si esto, tú crees, en tu opinión, que esto es un poco lo que está pasando aquí. Es decir, ¿crees que a lo mejor se ha estado reclamando mucho tiempo el acceso a lo público pensando que tenía más valor que lo doméstico? Es decir, ¿crees que a lo mejor cuando ahora pensamos en transformar lo doméstico y en revalorizar lo doméstico, estamos haciendo también un poco esto, ¿no? Es decir, bueno, el espacio doméstico no tiene nada de malo, hemos estado queriendo acceder a lo público pensando que valía más, porque es verdad que históricamente es donde ha habido más debates, pero no sé si tú ves ahí como el paralelismo que estoy intentando dibujar o si crees que estoy equivocado, no sé, me encantaría saber tu opinión. Bueno, Manu, muchas gracias por tu pregunta. De hecho, bueno, pues efectivamente ahí está un poco la amiga, ¿no? Yo no tengo una respuesta clara y no creo que la haya. Em, pero bueno, pues lo importante es complejizar el tema y que la complejidad del tema tenga sus representaciones, ¿no? Que eso es lo que a mí me interesa. Yo hablo de los feminismos en plural, primero porque pues el cambio de pareceres y la evolución de los debates a nivel histórico es evidente, pero también porque sabemos ya perfectamente como de la pluralidad de líneas críticas, incluso pues contrarias entre sí, que hay dentro de el otrora llamado movimiento feminista en singular, ¿no? Y que yo prefiero pues simplemente nombrar en plural, dadas todas estas problemáticas. La demanda de las mujeres al espacio público y la consecuente conquista de la entidad de ciudadanas, pues es una demanda histórica bueno, pues de los inicios incluso del feminismo, ¿no? Entonces, bueno, pues
esa demanda creo bueno, tiene un sentido muy claro, ¿no? Y lo tuvo en su momento. Y digamos, los feminismos que abogan por reivindicar o reapropiarse de lo doméstico, así como de todos los signos tradicionalmente asociados a lo femenino, pues creo que también son claramente detectables, ¿no? Como tendencias más de un feminismo de la diferencia, ¿no? O herederas de los feminismos de la diferencia. Entonces, bueno, como sucede con todos los debates históricos del feminismo, hay posturas muy complejas, y resolver los problemas es complejo porque efectivamente, como tú bien dices, pues puede ser interesante, una reapropiación de lo doméstico y una reescritura de lo doméstico como buscando una lectura empoderadora, pero evidentemente eso entraña el riesgo, ¿no? De reafirmar de nuevo lo doméstico como asociado a lo femenino, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, es un debate que desde luego yo no vengo aquí a resolver porque por algo es un debate histórico, ¿no? Y que lleva candente décadas y décadas. Entonces, para mi tema de investigación, lo interesante es poder detectar si la relectura feminista de La caza de brujas nos permite rastrear en las producciones culturales usos feministas de la bruja. A mí me gusta ver cómo hay propuestas diversas eh, para leer los feminismos en plural. Es decir, también hay una propuesta de bruja más que se alinea más con un feminismo de la diferencia, hay una propuesta de bruja que se alinea más con el ecofeminismo, entonces vienen a suscribir líneas discursivas que no tienen por qué estar siempre de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa particularmente como esa reapropiación del hogar y del espacio doméstico en términos grotescos y demás, pero por supuesto, entraña pues mucha problemática ideológica, ¿no? No sé si, desde luego no he aclarado, pero esa es No, mi pero respuesta. está bien, o sea, quiero decir, no, es que lo has dicho muy bien, esto no se puede resolver. Si lo pudiéramos resolver en una conferencia de un lunes por la tarde, pues seguramente seríamos gente muy importante. De acuerdo, tenemos otra pregunta de Henriette. No sé si, bueno, está en el chat, la voy a leer y la respondemos. Tengo una pregunta algo amplia para Manu e Iris. Me ha llamado la atención la combinación de perspectivas feministas, fantasy e historia en vuestros ejemplos. ¿Podríais comentar un poco más esta vuelta a la historia para la dimensión del world building? Perdona, es que yo no veo el chat, entonces no veo dónde está puesta la pregunta. A ver, vale, ahora ya lo vi. Vale, Vale. bueno, no sé si quieres empezar tú, Iris, y mientras yo voy releyendo la pregunta. Vale, pues mira, justo iba a decir que empezaras tú porque no entiendo muy bien lo del world building. Lo siento, ¿me lo puedes explicar un poco, Fernando? Creo que se refiere a la construcción de mundo en el sentido el world building es un término que se utiliza en la fantasía para pues o en la ciencia ficción Vale. para construir pues el espacio, la historia, los personajes, la ciudad, el mundo. Ok. Sí. Sí, yo voy a responder como creo que brevemente porque me parece que no lo he especificado, pero la novela que yo trabajo no pertenece al fantasy. De hecho, pues lo que he tratado de problematizar brevemente precisamente es que es una novela que no se inscribe en estos circuitos, digamos, del género, ¿no? Como si la novela que ha presentado Manu. En realidad, la novela que yo he presentado circula, aunque de forma pues relativamente problemática, dentro, digamos, del canon literario, ¿no? Porque es una novela como publicada por Anagrama, que circula, digamos, yo creo que en una esfera más de lo que se entendería por literatura intelectual, aunque ese término también es problemático. Entonces, en ese sentido, no hay, o sea, creo que mi novela, o sea, la novela de Solá, no encaja en el tema del fantasy. Sí, quizás en el fantástico como lo trata la academia, en ese deslinde terminológico que ha hecho Manu antes, pero sí, entonces no sé muy bien qué responder porque creo que mi novela no forma parte del género del fantasy. Yo, claro, como la novela de la que yo hablé hoy sí está plenamente metida dentro del fantasy, yo sí que creo que en estas novelas, porque no me parece el único caso,
se están, digamos, parte del world building está cogiendo elementos históricos que han tenido lugar, que han tenido lugar para bien o para mal, pero no está cogiendo de la historia las partes pues que a lo mejor no siempre se han narrado o no siempre se han contado, o las partes que no son, digamos, que pueden ser más o menos conocidas. Por ejemplo, Margaret Atwood decía que ella se puso una norma para cuando escribió Handmaid's Tale, el cuento de la criada, que es que ella no iba a narrar en la novela nada que no hubiera sucedido históricamente a las mujeres, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en esa novela podría entenderse que no es ficción si se entiende desde una perspectiva histórica, ¿no? Es decir, son sucesos que se han vivido en nuestro mundo. Entonces, yo creo que estamos viendo un poco como son pues, ficciones que cogen fragmentos de la historia, pero que no están, digamos, casados con ellos. Es decir, que se atreven, yo creo que es un atrevimiento importante, además, a especular o a imaginar a cómo podría ser un mundo que no estuviera atravesado por las lógicas, bueno, pues en este caso, en el caso de Rocío Vega, por las lógicas del patriarcado, ¿no? Pero vamos, es una propuesta que requiere, o sea, es un pensamiento que requiere como un hilo de pensamiento, un hilo crítico fuerte, porque es imaginar otra realidad totalmente distinta. Sí, además creo que esa realidad está muy atravesada por ese posicionamiento político que mencionabas. Yo tengo, bueno, me gustaría, no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría, tenemos una pregunta de Manu, yo sé que es Manu, perdón, es mi Ortiz, que es una persona que conozco que se llama Manu, bueno, en fin, que en fin, que es para Manu y pero también para Iris y Diana, si así lo pueden hacer extensible. ¿Apreciáis la influencia de las autoras estudiadas de las autoras que mencionáis en la literatura publicada después? O sea, ¿creéis que hay influencias de Aisha de la Cruz, de Solá o de Rocío Vega en otras tendencias o textos, autoras futuras? Especialmente en el caso de Rocío Vega, me han mencionado que se dejó de convocar la antología Alucinadas porque, según los antólogas, había cumplido con su cometido. En el caso de las coordenadas del fandom de las Alucinadas, creo que esto va en estas líneas, y no sé si Diana e Iris tendrían algo también que aportar a sus respectivos contextos. Bueno, creo que, o sea, personalmente creo que es pronto todavía para hablar de que Rocío Vega haya influido a otras autoras. Creo que lo hará, me encantaría que lo hiciese. Me parece un texto, Fernando, que vivió conmigo, vivió en el mismo momento que yo la publicación y lo que supuso la compañía amable, el terremoto que llevó consigo. Yo creo que estaremos de acuerdo en que es muy probable que haya muchas autoras jóvenes que hayan leído eso y hayan dicho, yo quiero escribir algo así, ¿no? Entonces yo creo que lo tendrá. Lo que pasa es que la influencia es algo que yo creo que tarda mucho en cocinarse. Entonces me parece que aún es un poco pronto. Y luego, con respecto a la otra pregunta, hombre, yo no me siento tampoco en una posición muy legítima para decir si se ha cumplido o no los objetivos de literatura feminista. Yo no me siento muy legitimado para hablar de esto. Creo que en general se puede decir que se ha aumentado muchísimo la visibilidad pública, y creo que está bien, y creo que en general, si ahora mismo dijésemos o comparásemos las cifras de autoras publicadas, autoras leídas, con las de hace 10 o 15 años o 20 años, podríamos ver que ha habido un aumento de visibilidad y de repercusión. ¿Que se ha cumplido? Pues hombre, esto yo creo que yo no tengo la palabra para decir esto ni la legitimidad. Supongo que si las antologadoras lo han hecho así, pues será porque al menos desde su visión sí, pero también es que, bueno, no debemos olvidar que una de las antologadoras del fenómeno Alucinadas, o sea, de la primera Alucinadas, creo que fue Cristina Jurado, y bueno, pues Cristina Jurado representa, como decía Iris, una rama, una corriente feminista, pero no es la única. Por tanto, no creo que ni siquiera entre ellas haya quórum. Así que no me atrevo yo a responder con mucha categoría aquí.
Que por meter un momento la cuña publicitaria, Cristina Jurado la tenemos en la última sesión del seminario, así que le podemos preguntar sobre esa, esa rama del feminismo friki, si queréis. No sé si Iris o Diana tienen algo que añadir a esta cuestión. Yo quiero hacer un comentario breve. ¿Se me oye? Sí, sí. Vale. Sí, quiero hacer un comentario breve para responder a la pregunta porque, bueno, como he comentado al principio de mi intervención, sí que me gustaría escribir a Irene Solà en la tradición literaria catalana porque ella escribe en catalán y sí que pues hace poco, bueno, como yo ando buscando todo el tiempo obras que aumenten el que se ha publicado bien originalmente en catalán de una autora catalana en la que veo muy claramente las huellas de Solà, que trabaja también el tema de las brujas del Pirineo catalán y también desde una perspectiva feminista. Y en este caso me resulta muy curioso porque creo que sí que pertenece a un circuito literario más alejado del canon y bueno, pues me parece una novela en el chat por si interesa. Pero bueno, ya digo que está escrita en catalán. No sé si soy el único que he tenido un poco de problemas con la conexión y no he podido terminar de escuchar bien a Iris. Me ha sucedido lo mismo. Iris, ¿estás ahí? ¿Estás con nosotras? Manifiéstate. A mí me ha salido un aviso indicando que tenía muy bajo ancho de banda, así que a lo mejor no nos puede digamos, oír debidamente. No se puede manifestar. No lo sé, pero me ha salido el mensaje de advertencia. Sí, a mí también me ha salido lo mismo. Me ha salido lo mismo. Sí, nos ha dejado tristemente virtualmente. Pero bueno, voy a esperar a que vuelva. Hemos acabado ya con el tiempo, pero me gustaría antes de irnos hacerle a Diana una pregunta. Ya ha vuelto. Tenemos a Iris de vuelta. Mm, Hola, Iris. Bueno, como se nos está acabando un poco el tiempo, voy a hacerle la pregunta a Diana porque no me quiero quedar sin hablar con ella. Voy a cambiar al inglés, ¿de acuerdo? Pero, bueno, thank you very much for your presentation. I thought it was very interesting. And, sorry, Iris, perdona. ¿Estás con nosotros? ¿Qué tal la conexión? Vale, perfecto. Estos son los problemas del primer mundo los problemas de los seminarios online, supongo. Que a veces la conexión va por donde tiene que ir, no hay ningún problema. Por no quitar más tiempo a nuestros speakers, voy a pasar al inglés para hablar con Diana, because I have a few questions to ask you in the regards of what you discussed. You have done a lot of work in dystopias. And you wrote a book that I found really useful for my MA thesis when I was doing it in the dystopian imagination. And I would like to ask you, what do you think the centrality? We've talked a lot about feminist discourses and how they influence contemporary science fiction and fantasy and beyond, but particularly science fiction and fantasy literature. What do you think the centrality of the topic is when it comes to this dystopian imagination, the topic of
menstrual justice, because there's a lot of writing about environmental justice and environmental writing, and the connection between menstrual and environmental justice can be not one. But yeah, what do you think the centrality is of that topic in this dystopian imagination? What do you think the placing is? Well, a lot of times they use the image of menstruation as a way of kind of exploring female trauma, and a lot of times ways to humiliate and to punish and to, I guess, subjugate women a lot of times. And so what I wanted to do in my paper is to look at the opposite, look at the utopian manifestations, because there were so many dystopian ones. It was like, it's kind of easy. But we have to be careful, of course, about the difference between dystopian and just negative imagery too, though. So I think that's why I found a couple different texts I thought were interesting, because it wasn't just about, there's negative imagery related to, menstruation, but rather how can menstruation be reframed in the context of a utopian or dystopian world in a way that is, creates a productive and interesting discussion. And I think that I don't think that this topic has been quite explored all that much in this way. And so, but I do have to say, there's this one fascinating text I found from a woman that was from, I believe she might have been from Bangladesh. I'm trying to remember the name of the author, and it was from 1905. And it was talking about the idea of separate spaces. Like, Edith, you were referring to the separate spaces and everything of woman, and it was all focusing on the idea of how women, when they were experiencing their periods, when they're having them, they could not be in public places, and they had to. And I don't talk about this, but it's something that's, very big and only recently outlawed in places like Nepal, where women who are having their periods can't, be going about in public. During their period of time, they're supposed to be in this particular hut or this separate space that sometimes is unsanitary and can be dangerous. So that her story kind of, it was a little bit like if men could menstruate, but but in a different way in a 1905. It was a really fascinating text, and it was in my earlier version of the paper. It's just fascinating. So, yeah. That does sound fascinating. Do you remember the name of the author? Yeah, I did. I could find it, but I'll send it to you. It's 1905, and I came across it, and it was published, actually, I believe, in English because of the colonization and everything. But I honestly can't remember even the details. But I can send it to you. I could Google it while we're talking. Yeah, maybe something like Sultana's Dream or something like that. It's like a dream. Maybe it's Sultana's Dream. Sultana's Dream. Yes, I think in yeah, that's the name of it. Sorry, it is called Sultana's Dream, 1905 Bengali feminist utopian story in English. It was fascinating. Yeah, Sultana's Dream, and it's for free online. You can find it there easily. Perfecto. Sultana's Dream. Muchas gracias, Diana. I think it's very interesting as well to see the confluences of what we've discussed with Iris and Mano also, and in different languages, because I think the treatments, the utopian impulse, so to say, of the treatment of the topic, I think would probably go in line with Rocío Vega's La Compañía Amable, because I don't think La Compañía Amable can be understood as a utopian text. Absolutely not. Pero creo que I do think there's a little bit of a utopian impulse, something that tries to imagine a fairer world. And I'd be very interesting just to remember the treatment of periods and menstrual justice in La Compañía Amable. And I think in La Compañía Amable, Manu can correct me if I'm mistaken, but I think they take they take some sort of potion or something like that they take some sort of beverage to stop women from menstruating. Yeah, that is correct. And also, in La Compañía Amable, women can choose whether or not they take that beverage.
and whether or not they have children. So it's very, it's and menstrual cycles are not like socially punished. It's just something women go through every month. That just they are allowed, socially allowed, to complain about it, which is something that, from my understanding, it's rather unusual. In most literature, this does not happen. Women are socially punished, and menstruation is not even shown. And Rocío Vega shows it, and not just shows it, but presents an array of options regarding women's bodily autonomy. So it's I think it rather adjusts quite well to the concept of menstrual justice, though it would require a more detailed approach, which maybe I think it could be done in a paper on a near future. So I'm going to keep that in mind. To keep that in mind, because I'm going to ask you to write something. But yes. Sultana's Dream 1905. Muchas gracias, Diana. No quiero quitar más el tiempo de bueno, Diana, si tienes algo que responder, pero bueno, no quisiera quitaros más el tiempo. No, está bien, gracias. Pues muchas gracias a Iris, a Diana y a Manu por bueno, tan fascinantes comunicaciones y por vuestro trabajo, y a todas las personas que habéis atendido, iba a decir, me sale el inglés, asistido asistido al evento. Colgaremos la grabación en algún momento no muy futuro en el Center for Contemporary Women's Writing, así que pues bueno, para bien y para mal, esto queda para la posteridad, bueno, por lo menos hasta que se muera internet. Pero bueno, thank you all very much for your attendance, and I will be seeing you soon. Hasta muy pronto.